Hola, soy Federico Fujimi y junto con Gabriela Berkovich te queremos presentar los resultados de un trabajo llamado Relevamientos a Infancias y Adolescencias Trans de la provincia de Río Negro y Neuquén del año 2020. Pero antes de esto quería ponerme en sintonía junto con vos. ¿Existen las infancias trans acá en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén? ¿Dónde están? ¿Con quiénes viven? ¿Cómo son los vínculos con su familia y sus amistades? ¿Van a la escuela? ¿Visitan los centros de salud? ¿Cómo les van los registros civiles? ¿Qué sienten? ¿Cómo se autoperciben? Si estas también son tus preguntas, vení, acompáñame y que compartiéndote pantalla te muestro algunos números. Relevamiento de infancias y adolescencias trans de Río Negro y Neuquén. El objetivo de este trabajo de investigación fue conocer cualitativamente las realidades trans infantojuveniles de las provincias de Neuquén y Río Negro durante el año 2020. La población fue familias que estén en crianza de niñeces y adolescencias trans hasta 18 años inclusive. Por trans se entendió a toda aquella persona que se identifica con un género distinto al que se asignó al nacer. Como métodos y materiales se trabajó con un conjunto de organizaciones sociales y también del Estado, que en total fueron 24 organizaciones, todas conglomeradas y coordinadas desde el Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Ciudadanía de la provincia de Neuquén. Se conformó un equipo interdisciplinario y se diseñó un cuestionario que se pudo lanzar, difundir y después analizar los datos. La técnica de recolección de datos fue un cuestionario autoadministrado online destinado a responsables legales de crianzas de niñeces o adolescencias trans. A estas últimas se les sumó un anexo para recuperar las voces de ellas. Veamos los primeros números que tenemos acá. En este listado verás que pudimos llegar y llevarle este cuestionario a 85 familias. Solamente contestaron 60 de ellas. La gran mayoría de Neuquén Capital, también de General Roca, Catriel, San Martín de los Andes y Viedma, entre otras. Eh, de esos 60 familias, 27 estaban en crianzas de niñeces trans y unas 33 de adolescencias. Cuando se le fue preguntando respecto a las identidades de género que estaban autopercibiendo en ese momento, fijémonos en las columnas de la derecha que dice el total, del total el 60% estaban con identidades autopercibidas dentro de la masculinidad, que es la columna de color azul oscuro. En lila van a ver que representa el 25% dentro de las femenidades y un poquito más del 10% representó las identidades no binarias. Si hay que desglosarlo dentro de las niñeces, la gran mayoría, casi el 50%, se autopercibió dentro de las masculinidades, un poco menos el 40% dentro de las femenidades y un chiquitín dentro de no binario. Esto cambia bastante en las adolescencias, ya que sigue siendo prioritaria, es verdad, las masculinidades autopercibidas, más del 60%, un poco menos el 15% dentro de las femenidades y no binarias representó un porcentaje mayor al 15%. Cuando se le preguntó a las familias sobre estas primeras manifestaciones que se sostenían en el tiempo y que daban cuenta de la identidad autopercibida de su niña o su adolescente, que eran diferentes al género asignado al nacer, una gran mayoría, el 45%, comentó que esto se daba en torno al juego y a los juguetes y también se daba en torno a la vestimenta. Esos fueron los primeros indicios que tuvieron. Le siguieron manifestaciones verbales, o incluso elegir su propio nombre, entre otras. Cuando se preguntó estas primeras manifestaciones, a qué edades la familia había podido darse cuenta de esto, de 60 familias, 33 dijeron que entre los 2-3 años ya empezaron a notar estas manifestaciones. Le siguió después un rango de 4 o 5 años y después más de 14 años.
De educación no te vamos a hablar, no te vamos a hablar de registros civiles, tampoco de vínculos y afectividad, porque eso está en el relevamiento que te invitamos a leer. Pero sí que queremos traerte la cobertura de salud que nos parece importante mostrarte. Cuando se preguntó si tenían cobertura de salud, el 70% manifestación que sí, el 30% que no. Cuando se preguntó si habían consultado a qué especialidades por temas de identidad de género, comentaron varias, pero queremos traerte estas tres: pediatría, medicina general y psicología. Casi el 60% consultaron a pediatras, un 40% consultaron a medicina general y por lejos más del 80% consultaron a psicología por algún tema de identidad de género. Ahora fíjate que también se pudo consignar y preguntar si consultaron y encontraron ayuda, si sintieron que no fueron ayudados o que directamente no consultaron. La franja azul representa en que consultaron y no se sintieron ayudados. Fíjense que en pediatría representan un 10% que consultaron a pediatría y no encontraron una respuesta a sus preguntas o a sus dudas. En medicina general fue un porcentaje menor y en psicología representó casi un 15%. Las franjas amarillas que están viendo representan familias que no han consultado a ninguna de estas tres especialidades, y es llamativo que también haya aparecido esto dentro de una población de 39 como N. Cuando se preguntó sobre padecimientos recurrentes antes de que la familia reconociera la identidad de género del niño, o sea, cuando la familia empezó a reconocer y darle lugar a la identidad de género que expresaba su propio hijo, antes de eso venían dándose cuenta de padecimientos de salud recurrentes. El 65% comentó que no había padecimientos recurrentes, pero sin embargo el 35% identificó que sí, que había ciertos padeceres recurrentes, como por ejemplo bronquitis recurrente, dolor abdominal recurrente. Algunos refirieron por padecimiento de salud mental, como por ejemplo cutting, entre otros. Cuando se preguntó ante la visita hacia efectores de salud, como por ejemplo establecimientos de salud, y cómo se sentían cómodos, si se sentían incómodos, comentó el 71% que no se sentían incómodos cuando visitaban los efectores de salud como centros de salud u hospitales. En cambio, el 30% casi dijo que sí. Cuando se les preguntó sobre manifestaciones de deseo de realizar modificaciones corporales, o sea, si la familia escuchaban estos de sus propios hijos, o incluso las adolescencias cuando fueron encuestadas, en las adolescencias, fíjense que más del 90% dijo que sí, que las desea, mientras que en las edades de niñez, el 40% en algún momento lo dejó vislumbrar o transmitir. Reflexiones finales. El relevamiento permitió perfilar aproximaciones epidemiológicas regionales de las realidades trans infanto-juveniles. Se pudo recuperar voces y experiencias relacionadas con efectores del Estado. El ámbito de salud evidencia vulneraciones de derecho, y si te interesa conocer más detalle, te invitamos a que puedas leer el relevamiento. Creemos que se requieren acciones de los estados partes centradas en capacitaciones del recurso humano ante la ley 26743 infanto-juvenil, 26743 de identidad de género, pero en el aspecto infanto-juvenil. Bueno, muchas gracias y gracias por compartir.